Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo. Nos dice Dios en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3, y San Mateo capítulo 24, verso 3, de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y San Mateo capítulo 24, verso 3 dice: y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema es la revelación de Jesucristo en el día postrero. Hemos visto cómo los discípulos de Jesucristo estaban interesados en la segunda venida de Cristo, pues Él les había dicho que Él se iba, pero que Él regresaría. Y Él, en San Juan, capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora vean cómo en estas palabras de Jesús Él nos muestra que Él tiene que irse, y cuando tenga lugar preparado ya viene para buscar a todos los creyentes en Él. Los que ya han partido, o sea, físicamente muertos, serán resucitados conforme a las palabras de Jesús en San Juan capítulo 6, versos 39 al 40, donde Jesús hizo la promesa para los creyentes en Él, diciendo de la siguiente manera, y vamos a leer San Juan capítulo 6, verso 39 al 40, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Para cuándo Él ha prometido la resurrección de los creyentes en Él que físicamente han muerto? Para el día postrero. Sigue diciendo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vuelve a prometer la resurrección para el día postrero para los creyentes en Él,
que físicamente terminan de su vida aquí en la tierra porque se les acaba el tiempo o porque bajo las persecuciones fueron martirizados. Y ahora queda establecido por Jesucristo que la resurrección de los creyentes en Él que ha muerto físicamente será efectuada ¿cuándo? En el día postrero. ¿Y cuál es el día postrero? El día postrero delante de Dios, por cuanto los días o un día delante de Dios es como 1000 años y 1000 años como un día, dice 2 de Pedro capítulo 13 verso 8 y el Salmo 90 verso 4. Cuando se habla de un día delante de Dios, para los seres humanos es un milenio, o sea, 1000 años. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra 2000 años atrás, ya los días posteriores habían comenzado cuando Jesús comenzó su ministerio. Porque Jesús nació de 3 a 7 años antes de comenzar el 5.º milenio. Y el 5.º milenio para los seres humanos delante de Dios es el primero de los días postreros. Para los seres humanos, pues, el primero de los milenios postreros. Y el año o el día postrero que le sigue al primer día postrero es el segundo día postrero delante de Dios, que para los seres humanos es el segundo milenio de los 3 milenios postreros, que es el sexto milenio. Y luego, delante de Dios, el día postrero es para los seres humanos el 7.º milenio, así como para los seres humanos el día último o postrero de la semana es el sábado, que es el día 7.º, y los días postreros de la semana son el jueves, que es el 5.º día, el viernes, que es el 6.º día, y el sábado, que es el 7.º día. De esos 3 días postreros, el postrero es el 7.º día. Y ahora vean ustedes, ese 7.º día de la semana representa para los seres humanos el 7.º milenio. Y delante de Dios, el día postrero es el 7.º milenio. Ahora, la raza humana, para el tiempo en que Jesús nació, estaba acercándose al 5.º milenio. Le faltaban de 3 a 7 años para comenzar el 5.º milenio. Pero ya cuando Cristo comienza su ministerio, ya los días postreros comenzaron, porque ya cuando Cristo comienza su ministerio, ya estaban viviendo por el año 26 más o menos. Por lo tanto, el año 20, digamos, del 20 al 27, o del 20 al 26, del 5.º milenio. Y por eso los apóstoles, cuando hablan del ministerio de Jesús y de cómo Dios habló por medio de él, dicen que Dios habló por medio de Jesús en los días postreros. Vean, por ejemplo, San Pablo, un gran maestro en la Escritura, dice en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, 1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, como Dios habló al pueblo hebreo por medio de los profetas, porque esa es la forma en que Dios habla a los seres humanos. Muchas personas quieren escuchar la voz de Dios. Pues miren, es sencillo: consiga usted la persona, el mensajero, el profeta que Dios tiene para ese tiempo, y escuche su mensaje, y eso es estar escuchando a Dios, porque la boca de Dios es el profeta que Dios envía a la tierra para cada tiempo. Por eso es que nos dice Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19. Vamos a ver, y luego continuaremos aquí. Vamos a ver lo que nos dice aquí.
capítulo 18, verso 15 en adelante de Deuteronomio dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Esto es lo que dice el profeta Moisés. Esto fue lo que Dios le reveló al profeta Moisés. ¿Y por qué él dice: a él oiréis? ¿Por qué? Porque el profeta que Dios envía es la boca de Dios. Dios habla por medio de sus profetas. Y escuchar a un profeta enviado por Dios, recibir su mensaje, es estar escuchando a Dios y es estar recibiendo a Dios en esa manifestación, no revelación divina de Dios a través de un hombre, de un profeta. Ahora el verso 18 de este mismo capítulo 18 de Deuteronomio, verso 18 al 19 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés. Dios hablando aquí. Y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde Dios coloca sus palabras? En la boca del profeta que él envía. Muchas personas quieren escuchar las palabras de Dios o las palabras de Dios. Pero miren, busquen el profeta que Dios ha prometido para el tiempo en que ustedes viven y escucharán la voz de Dios, las palabras de Dios, de Jesucristo, hablándole las cosas que deben ustedes conocer. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Todo lo que Dios le mande a hablar a ese hombre, a ese profeta, él lo va a hablar. Y escuchando a ese hombre, pues estamos escuchando la voz de Dios. Estamos escuchando al mismo Dios revelándonos su palabra para el tiempo en que nos toca vivir. Ahora hay personas que dicen: a mí no me interesa escuchar a un hombre. Pues miren lo que Dios dice ahí: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Se las tiene que arreglar con Dios, y las cuentas que Dios pide son en serio. ¿Qué significa yo le pediré cuenta? Pues en el libro de los Hechos, capítulo 3, nos explica lo que significa yo le pediré cuenta. Vean, libro de los Hechos, capítulo 3, verso 18 en adelante dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de parte de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Cómo fue que Dios habló? Por boca de sus santos profetas. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Eso es lo que significa Dios pedirle cuenta a la persona, que será desarraigado del pueblo, pierde el derecho a la vida eterna y pierde el derecho a pertenecer al pueblo de Dios, porque no escuchó la voz de Dios a través del enviado que Dios tuvo para ese tiempo. Vean, también de esto nos habló Dios por medio del profeta Zacarías, cuando nos dice en el capítulo 7, verso 11 al 12, recuerda que el pueblo hebreo no quiso escuchar la voz de Dios, y dice así: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Como Dios habló por medio de los profetas que él envió. Por medio de los profetas Dios envió su espíritu y habló a través de los profetas, y el pueblo hebreo no quiso escuchar a Dios, no quiso escuchar la voz de Dios, la cual estaba ¿dónde? En los profetas que él envió. Y ahora vean ustedes cómo San Pablo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Porque dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
Y de los días de San Pablo hasta este tiempo han transcurrido 2000 años aproximadamente. ¿Sería que San Pablo se equivocó al decir que aquellos eran los días postreros? No se equivocó. Los días postreros delante de Dios, que para los seres humanos son los milenios postreros. Ya habían comenzado los días postreros cuando comenzó el ministerio de Jesús. Ya llevaban del quinto milenio de 20 a 27 años cuando comenzó Jesús su ministerio. Y ahora Dios estaba hablando por medio de Jesucristo. Dios estaba en Jesucristo en toda su plenitud manifestado en toda su plenitud. Y la voz de Cristo era nada menos que la voz de Dios. Dios hablando por medio de Jesús. Y por eso Él decía: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo soy el buen pastor. También dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Y ahora, de etapa en etapa, de edad en edad, Jesucristo, en ese Espíritu Santo, ha estado en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, en medio de Israel celestial, que es su iglesia, hablando. Pero ¿cómo ha estado hablando Jesucristo? Pues ha estado hablando por medio de sus mensajeros. Habló por medio de los apóstoles y habló por medio de San Pablo a los gentiles, y habló por medio de los diferentes mensajeros, de etapa en etapa, de edad en edad. Fue la voz de Cristo en cada ángel mensajero, llamando y juntando sus ovejas en cada edad. Y este es el diagrama de la iglesia de Jesucristo para poderse entender claramente. Y los mensajeros aquí están, y las edades aquí están. Y ahí en cada edad Dios llamó y juntó a sus escogidos, sus ovejas de cada edad. Esta es la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, en este diagrama representada. Y es el redil, el rebaño del Señor. La iglesia del Señor Jesucristo es el rebaño del Señor, donde Él llama y junta a sus ovejas. Es ahí donde nacen las ovejas del Señor Jesucristo, por medio del nuevo nacimiento al creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo, y así nacer de nuevo. Nacemos en el reino de Dios, nacemos en el redil, en el rebaño del Señor Jesucristo. Y ahora, de edad en edad, Cristo ha estado hablando a la raza humana, y ha estado hablándole a su iglesia a través del mensajero de cada edad, en el cual Cristo ha estado velado y revelado. Y la revelación de Jesucristo en y para estas 7 etapas o edades que han transcurrido de la iglesia de Jesucristo, la revelación de Jesucristo ha sido en cada ángel mensajero, hablándole a su iglesia y llamando y juntando a sus ovejas en la iglesia de Jesucristo, en el redil del Señor. Y esa ha sido la revelación de Jesucristo en su iglesia para cada edad. Y por medio de la predicación del Evangelio, a través de cada ángel mensajero, la voz de Cristo ha sido escuchada. Y los que son de Dios, los que han sido de Dios en cada edad, han escuchado ¿qué? La voz de Dios. Para este tiempo final tenemos la promesa de la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero, el cual fue enviado en el tiempo de Juan el apóstol para darle esa revelación apocalíptica, la revelación de Jesucristo, de cómo Jesucristo estaría manifestado en su iglesia de etapa en etapa, y cómo Él hablaría y cómo Él obraría. Y para el tiempo final también nos muestra cómo es que Cristo estará hablándole a su pueblo por medio del enviado que Él tendrá para este tiempo final, así como habló por medio del enviado que Él tuvo para cada edad. Habló por medio de San Pablo y demás mensajeros que Él envió. Por eso San Pablo decía: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Y Cristo en San Pablo estaba velado y revelado en la primera etapa o edad de la iglesia entre los gentiles. Y San Pablo fue la voz de Cristo para los gentiles en aquella primera etapa de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles. Y para este tiempo final, luego que han transcurrido las 7 etapas y ya Cristo se ha revelado por medio de sus 7 mensajeros en los territorios donde envió esos mensajeros y
donde llamó los escogidos de cada una de esas edades para este tiempo final. Habrá un territorio donde Cristo estará manifestado, hablándole a su pueblo y llamando y juntando a sus ovejas del día postrero. Y habrá un mensajero también, porque tiene que haber un mensajero en el cual Cristo se vele y se revele por medio de él y nos hable su palabra y nos dé conocer a todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y esa manifestación de Jesucristo en el mensajero que él tendrá en el día postrero es la revelación de Jesucristo del día postrero. Cristo revelado en un profeta dispensacional, en el profeta de la dispensación del reino y profeta mensajero de la edad de la piedra angular. ¿Y saben quién es ese mensajero? Vamos a buscarlo aquí. Vean, Cristo en Apocalipsis capítulo 1 nos muestra quién es el mensajero, el ángel que vendrá con la revelación de Jesucristo. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, capítulo 1, verso 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviando por medio de su ángel a su siervo Juan. El ángel del Señor Jesucristo es el instrumento de Cristo para la revelación de Jesucristo venir a su iglesia, así como vino a Juan. Vino Juan en esa forma simbólica, fue dado a conocer todo lo que Cristo haría en diferentes etapas, y ahora para el día posterior la revelación de Jesucristo estará en su ángel, el cual es enviado en el tiempo final. Y ahora miren, las promesas de Cristo serán cumplidas en este tiempo final a través de esa revelación que Cristo tendrá a través de su ángel mensajero. Cristo en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, habla y Juan escucha su voz. Vean, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, en el día postrero, que es el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Una voz como de trompeta, una voz de una persona. No una trompeta literal, sino la voz de una persona hablando, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Pues nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo en el día postrero. Es la voz de Jesucristo en el séptimo milenio. Y su voz es como una gran voz de trompeta. Esa es la gran voz de trompeta de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 12 al 17, de la cual nos habla que antecede a la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros y arrebatamiento de toda la iglesia del Señor Jesucristo. Y en 1 Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante, San Pablo nos habla de ese misterio tan grande y nos dice, capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, verso 51 al 54, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Aquí tenemos de nuevo esa trompeta, es la voz de Cristo, del alfa y omega. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, viene una transformación para nuestros cuerpos para obtener la inmortalidad, para obtener un cuerpo eterno y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, y así obtener la inmortalidad físicamente también. Y luego ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Los muertos en Cristo también resucitarán en un cuerpo glorificado, eterno e inmortal. Y jovencito, para toda la eternidad. Porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y ahí desaparece la muerte para todos los hijos e hijas de Dios, para los miembros del cuerpo místico de Cristo, para los miembros de la iglesia de Jesucristo, para las ovejas del rebaño del Señor, para los que estamos vivos y para los que partieron en edades pasadas, los cuales serán resucitados en cuerpos eternos. Pero primero tiene que sonar la trompeta final, o gran voz de trompeta, que ya hemos visto que es la voz del Alfa y Omega, la voz de nuestro amado Señor Jesucristo. Y vamos a ver qué cosas estará hablando la voz de Cristo en el día postrero. Capítulo 4, verso 1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Vean, aquí tenemos nuevamente la voz de Cristo, esa trompeta, esa voz como de trompeta llamándonos a subir. ¿Y ahora dónde vamos a subir? Para escuchar todas estas cosas que deben suceder pronto. Vamos a subir a la edad de la piedra angular. Vamos a subir a la edad donde Cristo está manifestado en el día postrero, hablando todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ahora vamos a ver por medio de quién va a estar hablando todas estas cosas que deben suceder pronto. Porque Él tendrá un instrumento ahí en la etapa de la edad de la piedra angular, que es la etapa de la edad de oro de la iglesia de Jesucristo. Y por medio de ese mensajero es que Él estará hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto, porque Cristo estará velado y revelado en ese mensajero, hablándonos todas las cosas que deben suceder pronto. Vamos a ver quién es ese mensajero escogido por Dios y enviado por Dios para ese propósito divino. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 en adelante dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado el Dios de los espíritus de los profetas? A su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Porque ese ángel mensajero es un profeta dispensacional, el profeta de dispensación del reino, que es la séptima dispensación. Ese es el séptimo profeta dispensacional. ¿Y saben ustedes cuántos profetas dispensacionales Dios tiene? Solamente Dios tiene 7 profetas dispensacionales. Y ese ángel mensajero de Jesucristo es el séptimo profeta dispensacional, o sea, el último profeta dispensacional. Y lo envía primeramente a su iglesia y después lo enviará al pueblo hebreo. Ahora, ¿quiénes son los profetas dispensacionales anteriores a este séptimo profeta dispensacional? Pues vean, el primer profeta dispensacional fue Adán. Para la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. El segundo profeta dispensacional fue Set. Para la segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. El tercer profeta dispensacional fue el profeta Noé, para la dispensación del gobierno humano. El cuarto profeta dispensacional fue el padre de la fe, Abraham. Él fue el profeta de la cuarta dispensación, la dispensación de la promesa. Y el quinto profeta dispensacional fue el profeta Moisés. Para quinta dispensación, la dispensación de la ley. Y el sexto profeta dispensacional fue nuestro amado Señor Jesucristo, para la dispensación sexta, la dispensación de la gracia. Y ahora estamos llegando al final de la dispensación de la gracia, y se tiene que ir entrelazando ya la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Así como cuando apareció Jesús en la tierra, estaba el mensajero de una nueva dispensación, el mensajero de la sexta dispensación, entrelazando la sexta dispensación con la quinta dispensación, entrelazando la dispensación de la gracia con la dispensación de la ley. Y para este tiempo final, el séptimo ángel mensajero dispensacional, el ángel del Señor Jesucristo, que es el séptimo mensajero dispensacional, tiene que estar en la tierra haciendo el entrelace de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Y
Ese es el enviado de nuestro amado Señor Jesucristo. Vean en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién dice que ha enviado? A su ángel mensajero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. No hay otra forma para poder comprender todas las cosas que han de suceder en este tiempo final conforme a la Escritura, conforme a las profecías bíblicas, excepto por medio de la revelación divina que estará dándonos Jesucristo a través de su ángel mensajero, porque ese es el instrumento de Jesucristo, para Jesucristo estar velado y revelado en su ángel mensajero, hablándole a su pueblo, a su iglesia y después al pueblo hebreo. Y esa es la revelación de Jesucristo en el día postrero. La revelación de Jesucristo en el día postrero a través de su ángel mensajero. Ese es el misterio del ángel del Señor Jesucristo, que Cristo se vela y revela a través de su ángel mensajero y le habla a su pueblo todas estas cosas que deben suceder pronto, y así nos abre las escrituras proféticas y nos abre el entendimiento para poder comprender todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Cuántos de ustedes sabían que los días postreros eran el quinto, sexto y séptimo milenio? No lo sabían, pero ya lo saben. ¿Cuántos sabían que el día postrero era el séptimo milenio? No lo sabían, pero ya lo saben. ¿Por qué? Porque ya Cristo está revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, y está abriéndonos estos misterios proféticos, y ya vamos entendiendo a medida que vamos escuchando su voz. Su gran voz como de trompeta, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y no hay otra forma, porque Cristo no dice que ha enviado a otros, sino: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es un ángel mensajero, un profeta mensajero dispensacional para todas las iglesias, para todo el cristianismo, con la revelación de Jesucristo, para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. No hay otra forma para venir en la revelación de Jesucristo a su iglesia en el día postrero. Y no hay otra forma para Jesucristo velarse y revelarse en el día postrero, solamente por medio de su ángel mensajero en medio de su iglesia. Así es que podemos ver el misterio de la revelación de Jesucristo en el día postrero. Es en y a través de su ángel mensajero. Pero su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo. Ven ustedes en Apocalipsis capítulo 19, versos 6 al 10. Miren lo que sucedió aquí. El ángel de Jesucristo está hablando con Juan el apóstol y mostrándole todas estas visiones. Dice capítulo 19, versos 7 al 10 de Apocalipsis. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Su esposa, las vírgenes prudentes, se prepararon y fueron las que entraron con él a las bodas. Pero ahora vean: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y no permitió el ángel de Jesucristo que Juan, el apóstol, lo adorara. Ahora, ¿por qué sería que Juan quiso adorar al ángel de Jesucristo? Porque vio la revelación de Jesucristo en su ángel. Vio a Jesucristo en Espíritu Santo, velado y revelado en su ángel, hablándole todas estas cosas. Cristo estaba revelado en su ángel, manifestado a través de su ángel, hablándole a Juan todas estas cosas. Y ahora Juan
Vean lo que hizo también acá en el capítulo 22, verso 7 en adelante, dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué son bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía de este libro apocalípticos? Porque estas son las palabras verdaderas de Dios. Son la palabra de Jesucristo por medio de su ángel mensajero, a través del cual viene la revelación apocalíptica a Juan en forma simbólica, y a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero viene por medio de su ángel mensajero, el cual es enviado en carne humana. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora nuevamente el ángel rechaza la adoración que Juan quiso ofrecerle. ¿Por qué? Porque le dice: yo soy consiervo tuyo. O sea que él es un redimido por la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es un miembro del cuerpo místico de Cristo, un miembro del rebaño del Señor Jesucristo. Él es un profeta mensajero enviado por Jesucristo a su iglesia, y en medio de su iglesia, para por medio de ese mensajero, Cristo manifestarse y hablarle a su pueblo, a su iglesia, todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así, por medio de su ángel mensajero, la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final estará obteniendo el conocimiento de todas las cosas que deben suceder, y estará recibiendo el llamado de la gran voz de trompeta para subir a la edad de la piedra angular, y estará siendo colocada la iglesia en la edad de oro, la edad de la piedra angular, y estará siendo preparada para ser transformada y raptada y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora miren la bendición tan grande que hay para este tiempo final, para el tiempo de la revelación de Jesucristo en el día postrero. Es la bendición más grande que Cristo tenía para su iglesia, y la da a su iglesia en este tiempo final. Y ahora, ¿dónde es que se cumple esta etapa de oro de la iglesia, la edad de la piedra angular? Así como cada edad pasada se cumplía en un territorio donde Dios envió el mensajero de cada edad, para este tiempo final Dios envía a su ángel mensajero al territorio que conforme al programa divino está determinado. ¿Y cuál es este territorio? ¿Y quiénes son las personas que estarán recibiendo a su ángel mensajero, en el cual Cristo estará revelado a su iglesia en este tiempo final, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto? Pues somos nosotros, los latinoamericanos y caribeños. En la América Latina y el Caribe es el territorio para la revelación de Jesucristo del día postrero, para hablarnos todas estas cosas que deben suceder pronto, y así abrirnos las escrituras y abrirnos el entendimiento y llenarnos del conocimiento de todas estas cosas que estarán sucediendo en este tiempo final. Es en la América Latina y el Caribe donde se cumple la etapa de la edad de la piedra angular, con latinoamericanos y caribeños. Y si alguno de los escogidos se ha ido a otro continente, hasta allá le llega el mensaje y es despertado a la realidad y es colocado en el cuerpo místico de Cristo. Ahora podemos ver la revelación de Jesucristo en el día postrero. Hemos visto que es Cristo velado y revelado en su ángel mensajero, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Esa es la revelación de Jesucristo en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, dispensación que se entrelaza con la dispensación de la gracia. Y esta dispensación del reino y la edad de la piedra angular se manifiestan, y se abre esta edad de la piedra angular, la edad de oro de la iglesia de Jesucristo, se abre en la América Latina y el Caribe. Ese es el territorio para la bendición de Jesucristo del día postrero. Ahora podemos ver que así como
Moisés y Salomón construyeron un templo para Dios, y ese templo tuvo atrio, lugar santo y lugar santísimo. El atrio estaba para el este, y luego encontramos el lugar santo que continuaba de este hacia oeste, y luego el lugar santísimo en el oeste. Y ahora Cristo está construyendo su iglesia, y comenzó allá en el Medio Oriente y continuó para Asia Menor, y luego para Europa, y luego para Norteamérica. Durante esas 7 etapas o edades de la iglesia gentil, vean ustedes, en Asia Menor, Europa y Norteamérica, Cristo estuvo manifestado en sus ángeles mensajeros de las 7 edades, y eso corresponde al lugar santo de su templo espiritual. Y fue construido el lugar santo de su templo espiritual con piedras vivas, seres humanos que creyeron en Jesucristo. Y ahora, para este tiempo final, pasa Cristo, así como pasó de la tierra de Israel a Asia Menor, y de Asia Menor a Europa y de Europa a Norteamérica. Ahora ha pasado de Norteamérica ¿a dónde? A la América Latina y el Caribe, para llamar y juntar a sus escogidos y construir su lugar santísimo de su templo espiritual. Y así ser terminada la construcción de su templo espiritual, y Cristo manifestarse en toda su plenitud en su iglesia, adoptar a su iglesia como cuerpo místico de creyentes, y adoptar a cada hijo e hija de Dios, tanto de las edades pasadas, resucitándolos en cuerpos eternos, como nosotros los que vivimos, transformándonos en este tiempo final, lo cual está muy cerca. Ahora podemos ver dónde nos encontramos en el programa divino, dónde nos encontramos en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Nos encontramos en el lugar santísimo, el lugar más importante de todos los lugares, el lugar donde la gloria de Dios entró y se manifestó allí, y allí siempre estaba la gloria de Dios. Y el lugar santísimo, siendo la edad de la piedra angular, es el lugar donde Cristo en este tiempo final estaría velado y revelado a través de su ángel mensajero. Y cuando entre hasta el último de los escogidos de Dios, entonces vendrá una manifestación plena de Jesucristo, la manifestación de toda la plenitud de Jesucristo en su iglesia y en su ángel mensajero y en los escogidos de este tiempo final. Y ahí seremos transformados todos. Tendremos el nuevo cuerpo jovencito de 18 a 21 años, un cuerpo inmortal e incorruptible, un cuerpo glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos también, y serán jovencitos. Por lo tanto, lo que habrá en este día postrero, cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos transformados, lo que habrá será un grupo grande de jóvenes de 18 a 21 años en apariencia, con vida eterna físicamente también. Para eso es la revelación de Jesucristo en el día postrero. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la revelación de Jesucristo en el día postrero. No sabemos el año cuando los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados. No sabemos el año, pero sabemos que está muy cerca, pues ya estamos recibiendo el mensaje de la gran voz de trompeta. Estamos siendo llamados y juntados donde en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, y nos está abriendo Cristo las escrituras, y nos está abriendo el entendimiento para poder comprender todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final, y estamos siendo preparados para pronto ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Estemos preparados. ¿Cómo? Escuchando su voz y obteniendo así el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto. Ha sido para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes dándoles testimonio de la revelación de Jesucristo en el día postrero. ¿Vieron lo sencillo que es todo? La revelación de Jesucristo en el día postrero por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Eso es la revelación de Jesucristo para el día postrero. Y por medio de ese mismo ángel mensajero,
es que Cristo se revelará al pueblo hebreo. Nadie ha podido convertir el pueblo hebreo a Cristo, a Dios, pero será convertido a Cristo en el séptimo milenio, al día postrero, por medio de la manifestación de Cristo, el ángel del pacto del Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero, dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final, dándoselas a conocer al pueblo hebreo, pero estará ungido por el Espíritu Santo para poder hacer esa labor. Apocalipsis capítulo 7 lo muestra. Viene con el sello del Dios vivo ese ángel que sube de donde nace el sol. Ahora, hemos visto lo que corresponde a los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo. Por medio de ese mismo ángel mensajero es que Cristo obrará en favor del pueblo hebreo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y continúe Cristo revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Y continúe Cristo llamando y juntando a sus escogidos en este tiempo final, en la edad de la piedra angular, en la edad de oro de la iglesia de Jesucristo. Y pronto todos estemos completos en el cuerpo místico de Cristo. Pronto esté completo el cuerpo místico de Cristo. Y pronto Cristo resucite los muertos creyentes en Él de las edades pasadas y algunos de los nuestros que se han ido. Y seamos también nosotros transformados. Y obtengamos así el nuevo cuerpo también nosotros. Y luego tenga Cristo una manifestación en toda su plenitud en su iglesia por unos 30 o 40 días. Y luego nos lleve de aquí con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y continúan pasando una noche llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Dejo nuevamente con ustedes al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar nuestra parte en esta noche, dándole gracias así a Cristo nuestro Salvador. Recuerden, toda la gloria le pertenece a Jesucristo nuestro Salvador. Les dije que ese ángel no es el Señor Jesucristo, él solamente es el instrumento de Jesucristo para Cristo manifestarse a través de él, revelarse en él y a través de él, y hablarle a su iglesia todas estas cosas. Bueno, por aquí tenemos al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón con nosotros.